Hay un tipo específico de dolor que viene de darte cuenta de que tus hijos están contando los días hasta que te vayas. No abiertamente, nunca lo dirían en voz alta, pero lo sientes en la forma en que miran la casa, en las preguntas que hacen sobre tu testamento, en cómo te visitan. Tengo 83 años, me llamo Margarita y durante 2 años ignoré señales de que mis hijos ya no me visitaban a mí, visitaban su futura herencia. La realización llegó un domingo por la tarde. Sentada en mi mesa de cocina después de que todos se habían ido, notando sobre qué habían preguntado y sobre qué no. Si estás sentada en una casa silenciosa ahora mismo, preguntándote si tus hijos todavía te ven o solo ven lo que dejarás atrás, necesitas escuchar esto, porque ignoré 7 señales y para cuando las vi claramente ya había perdido algo que no puedo recuperar. Empezó pequeño, tan pequeño que no lo noté al principio. Después de que Ricardo murió, mi hijo mayor venía los sábados. Caminaba por la casa, comentaba sobre cosas que necesitaban arreglo. Mamá, este escalón del porche está suelto. ¿Cuándo vas a arreglarlo? Mamá, el techo se ve viejo. ¿Has pensado en reemplazarlo? Le decía que lo estaba manejando, o planeando hacerlo, o no pensaba que lo necesitara todavía. Asentía. Tomaba nota en su teléfono, pasaba a lo siguiente. Mi hija visitaba los domingos, traía almuerzo. Nos sentábamos en la mesa de la cocina, pero a mitad de camino empezaba a hablar de la casa, lo grande que era, cuánto trabajo debía ser. ¿Has pensado en reducir el tamaño, mamá? Este lugar es demasiado para una persona. Cambiaba el tema, pero ella volvía a él, gentilmente, persistentemente. La primera señal fue esta. Hablaban más sobre mi casa que sobre mí. No cómo estás durmiendo, no estás sola, no qué has estado leyendo, solo la casa, la propiedad, las cosas. Me decía que estaban siendo prácticos, serviciales, cuidándome. Pero no se sentía como cuidado, se sentía como inventario. Una visita, mi hijo mayor se paró en la sala, solo se paró ahí, mirando la vieja estantería de Ricardo, el escritorio junto a la ventana, la vitrina de porcelana que mi madre me dejó. No estaba recordando, estaba tasando. Lo vi tomar una foto. Dijo que era para recuerdos, pero yo sabía mejor. Estaba documentando, asegurándose de que nada desapareciera antes de que pudiera reclamarlo. La segunda señal vino durante una conversación sobre mi salud. Le había mencionado a mi hija que había ido al médico. Solo un chequeo de rutina. Todo bien, se animó. ¿Qué dijo sobre tu corazón? ¿Tu memoria? Dije que ambos estaban bien. Mejor de lo esperado para mi edad. Se veía casi decepcionada. Luego se corrigió. Dijo, «Oh, eso es bueno, mamá. Eso es muy bueno». Pero su cara ya me había dicho la verdad. Había estado esperando noticias diferentes, peores noticias, noticias que acelerarían las cosas. Después de eso empecé a notar un patrón. Cuando mencionaba sentirme bien, sentirme fuerte, se veían sorprendidos, casi desinflados. Cuando mencionaba estar cansada o tener un mal día, se inclinaban. Hacían más preguntas, parecían más comprometidos. Mi hijo llamó una tarde, preguntó cómo estaba. Dije bien, tuve una buena semana. Dijo, oh, está bien. Y la conversación terminó ahí. 2 minutos, pero la siguiente semana mencioné que me había sentido mareada una mañana. Nada serio, solo me paré demasiado rápido. De repente tenía 20 minutos. Quería detalles. ¿Estaba segura de que estaba bien? Le había dicho al médico, ¿debería revisarlo? Era sutil, pero estaba ahí. Estaban más interesados en mi declive que en mi salud, en mi debilidad que en mi fuerza, porque mi fuerza significaba esperar, y ya habían empezado a planear. La tercera señal fue sobre dinero.
Mi hijo empezó a hacer preguntas sobre mis finanzas. Casualmente, tomando café. Mamá, ¿tienes todo organizado? ¿Tus cuentas? ¿Tu papeleo? Dije que sí. Todo estaba bien. Presionó. Pero ¿quién tiene acceso si algo pasa? ¿Quién sabe dónde está todo? Le dije que lo manejaría cuando llegara el momento. Se frustró. Dijo, mamá, solo estamos tratando de ayudar. No nos lo estás facilitando. Me di cuenta de algo entonces. No estaba preguntando para ayudarme, estaba preguntando para ayudarse, para asegurarse de que supiera dónde estaba todo cuando me fuera. Mi hija hizo lo mismo, enfoque diferente. Mencionaba amigos cuyos padres habían muerto, lo complicado que fue. Cuánto más fácil habría sido si las cosas estuvieran organizadas. Luego me miraba significativamente. ¿Has actualizado tu testamento recientemente, mamá? No lo había hecho, se lo dije. Dijo que debería. Dijo que le daría tranquilidad a todos. Pero ¿la tranquilidad de quién? No la mía, la de ellos. Luego empezó a preguntar sobre especificaciones. Seguro de vida, cuentas de ahorro, si tenía inversiones, cosas que no eran su asunto, todavía no, tal vez nunca, pero preguntaba como si tuviera derecho a saber, como si mi muerte fuera un proyecto compartido en el que todos estábamos trabajando. La cuarta señal fue la más difícil de admitir. Visitaban más cuando querían algo. Mi hija llamó un martes. Dijo que quería venir a verme ese fin de semana, traer a los nietos. Estaba emocionada. No habían visitado en 2 meses, pero cuando llegaron, apenas me miró. Pasó todo el tiempo tomando fotos de la casa, los muebles, el viejo escritorio de Ricardo. Preguntó si había pensado quién debería recibir qué. Dijo que sería más fácil dividir las cosas ahora. Mientras todavía podía decidir, dije que no estaba lista para pensar en eso todavía. Se quedó callada. Luego dijo, no estamos tratando de apresurarte, mamá. Solo no queremos que haya peleas después. Pero escuché lo que no estaba diciendo. Quería reclamar cosas ahora, antes de que sus hermanos tuvieran primera opción. La visita duró 1 hora, luego tenían que irse. Surgió algo. Me senté en mi cocina después de que se fueron, rodeada de las cosas que habían fotografiado, las cosas que querían, dándome cuenta de que no me habían hecho una sola pregunta sobre mí, sobre cómo estaba realmente, si estaba sola, si necesitaba algo, solo catalogando, planeando, preparando. La quinta señal fue una que no quería ver. Dejaron de incluirme en sus vidas. Solían contarme cosas, qué pasaba en el trabajo, problemas con los nietos, planes que estaban haciendo. Pero eso paró. Mi hijo mayor consiguió un ascenso. Me enteré 3 meses después por mi hermana. El hijo de mi hija entró en el cuadro de honor. Publicó sobre ello en línea. Nunca llamó para decirme. Habían dejado de verme como parte de su presente, solo su pasado y su futuro, el que venía después. Me di cuenta de que ya me habían enterrado emocionalmente, solo esperando que la realidad los alcanzara. Cuando los veía, me contaban cosas superficiales, clima, tráfico, actualizaciones genéricas, pero nada real, nada que importara, como si estuvieran practicando cómo serían las conversaciones cuando solo fuera un recuerdo, ligeras, seguras, distantes. La sexta señal vino durante una reunión familiar. Hablaban de mí como si no estuviera ahí. Estábamos todos en la casa de mi hijo, fiesta de cumpleaños para uno de los nietos. Estaba sentada en la sala, estaban en la cocina. No se dieron cuenta de que podía escuchar. Mi hija dijo, me preocupa su conducción, ya no debería estar en la carretera. Mi hijo estuvo de acuerdo. Dijo,
Necesitamos tener esa conversación pronto, antes de que pase algo. Había conducido allí yo misma, 45 minutos, sin problemas. Nunca había tenido un accidente en mi vida, pero ya habían decidido que era incompetente, peligrosa. Luego mi hijo mayor dijo, y realmente necesitamos hablar sobre la casa. No puede mantenerla, se va a caer a pedazos. Estaban planeando mi vida, mis decisiones, sin mí, tratándome como un problema a resolver, no una persona a respetar. Entré a la cocina, dejaron de hablar inmediatamente, se veían culpables, pero no lo suficientemente culpables para parar, no lo suficientemente culpables para disculparse, solo culpables de haber sido atrapados. Esto va a sonar ridículo, pero en realidad me disculpé. Dije que tal vez no debería haber estado escuchando, como si fuera mi culpa, como si hubiera violado su privacidad al existir en mi propia familia. Así de profunda era la negación. Ahora, la séptima señal fue la que realmente me rompió. Y fue el momento en que finalmente entendí lo que necesitaba hacer. Lo que tú también debes hacer si estás en una situación similar. Verás, usualmente pasaban semanas, sin llamadas, sin visitas. Luego de repente, 3 llamadas en una semana, todo sobre la casa, sobre mi salud, sobre mis planes. Nunca solo para hablar, nunca solo para ver cómo estoy, siempre con una agenda. Un sábado mi hijo mayor llamó. Dijo que tenía algunas preguntas sobre la propiedad. ¿Podía venir? Dije que claro. Hice café. Esperé. Apareció con papeles. Impresiones sobre valores de propiedad. Ventas comparables en el vecindario. Quería saber si había pensado en vender. Dijo que el mercado estaba bien. Dijo que ahora era el momento. Pregunté por qué. No planeaba vender. No planeaba mudarme. Dijo, bueno, eventualmente lo harás. Y esta casa vale mucho. Sería bueno tener ese dinero disponible. ¿Para qué? ¿Para quién? No para mí. No lo necesitaba. No quería vender. Para ellos, para su herencia, quería que vendiera ahora, mientras pudiera influir en la decisión, mientras pudiera asegurarse de que el dinero se preservara, protegido, para él. Fue entonces cuando finalmente lo dije en voz alta, sentada en mi mesa de cocina. No estás preocupado por mí, estás preocupado por tu herencia. Se veía choqueado. Dijo, mamá, eso no es justo, pero no lo negó, solo recogió sus papeles. Dijo que hablaríamos después. Se fue. Me senté ahí durante horas, café enfriándose, luz desvaneciéndose, porque no quería creer que mis hijos estaban esperando que muriera, pero lo estaban, no conscientemente tal vez, no cruelmente, pero prácticamente, logísticamente, ya habían pasado al siguiente capítulo, el que empezaba después de que me fuera, y yo solo estaba en el camino. El punto de quiebre llegó en Acción de Gracias. Los 5 hijos, sus familias, primera vez juntos en años. Pasé días cocinando, limpiando, preparando. Llegaron, comieron, hablaron entre ellos, y luego, sobre el postre, mi hijo mayor aclaró su garganta. Dijo que habían estado hablando todos. Pensaban que era tiempo de que considerara mis opciones. Vida asistida, tal vez, o mudarme con uno de ellos. La casa era demasiado. Estaba envejeciendo, se preocupaban. Pregunté qué provocó esto. ¿Por qué ahora? Mi hija dijo, bueno, mamá, tienes 83, las cosas pueden pasar. Dije que las cosas siempre pueden pasar, a cualquier edad. Ella se refería a cosas que complicarían sus planes, su herencia, su cronograma. Ya lo habían discutido, ya decidido, solo me estaban informando ahora, presentándolo como preocupación, como amor. Pero era conveniencia, asentarme en algún lugar manejable, liberar la casa, los activos. Me senté ahí rodeada de mis hijos, mis nietos, la familia que había criado, y nunca me había sentido más sola. Después de que se fueron, me senté en el silencio. Platos todavía en la mesa,
casa llena de desorden, y pensé en esas 7 señales, lo obvias que habían sido, cuánto tiempo las había ignorado, porque admitirlo significaba admitir algo terrible, que las personas que más amaba estaban contando días, midiendo mi vida en términos de su conveniencia. No dormí esa noche. Me quedé despierta repasando cada conversación, cada visita, cada llamada, viéndolas claramente por primera vez. Y me di cuenta de algo. No podía cambiarlos. No podía hacer que me amaran de la forma que necesitaba, pero podía dejar de participar en mi propio borrado. La siguiente semana llamé a mi hijo mayor. Dije que había pensado en Acción de Gracias, en sus preocupaciones, y no me mudaría, no vendería, no haría nada diferente. Esta era mi casa, mi vida, y la viviría en mis términos hasta que no pudiera más. Estuvo callado. Luego dijo: «Mamá, solo estamos tratando de ayudar». Dije: «Lo sé, pero no necesito ese tipo de ayuda. Si quieres visitar porque te importo, porque quieres pasar tiempo conmigo, ven a visitar. Pero no vengas con agendas, no vengas a hacer inventario, no vengas a planear mi funeral mientras todavía estoy viviendo». No supo qué decir, yo tampoco, pero lo había dicho, y no podía retractarme. Las llamadas se volvieron menos frecuentes después de eso, las visitas también, lo cual dolió, pero también aclaró las cosas. Si solo venían cuando pensaban que podían convencerme de algo, entonces su amor era condicional, transaccional y merecía mejor. Empecé a llenar mis días diferente, sin esperar llamadas que podrían no llegar, sin mantener mi horario libre por si decidían visitar. Llamé a mi hermana Juana más. Hablábamos cada semana, sobre nada importante, sobre todo. Empecé a llevar a Emma a casa desde la escuela otra vez unos días a la semana. Me contaba sobre su día, yo escuchaba, cosas pequeñas, pero me hacían sentir vista, no por lo que tenía, sino por quién era. Sara, la madre de Emma, empezó a traerme cena a veces. Nos sentábamos en mi porche. Hablábamos de su trabajo, sus preocupaciones. Nunca preguntaba sobre mi testamento, nunca comentaba sobre mi casa. Solo me trataba como una persona, una amiga, y me di cuenta, esto era lo que la familia se suponía que debía sentirse, no esperar, solo ser. 6 meses después de Acción de Gracias, mi hija llamó, dijo que había estado pensando, dijo que lo sentía, dijo que no se había dado cuenta de cómo habían estado actuando. ¿Cómo debió haberse sentido? No dije te lo dije, solo dije gracias. Preguntó si podía visitar, solo visitar, sin agenda. Dije que sí. Vino ese sábado, trajo flores, nos sentamos en el porche y me hizo preguntas sobre mí, sobre mi vida, sobre lo que estaba haciendo, no sobre la casa, no sobre mi salud, no sobre mis planes, solo yo. Me contó sobre su hija, sobre su trabajo, sobre un libro que estaba leyendo, como si fuéramos 2 personas, no una madre esperando morir y una hija esperando que terminara. Se sintió como ver a mi hija otra vez, no una extraña esperando una herencia. Hablamos durante 3 horas. La conversación más larga que habíamos tenido en años. Cuando se fue me abrazó. Realmente me abrazó. Dijo que llamaría la próxima semana. Y lo hizo. Los otros no han cambiado. Todavía llaman con preguntas. Todavía visitan con agendas. Pero yo he cambiado. Lo veo ahora. No pongo excusas. No lo explico. Y no dejo que me defina. Porque esto es lo que aprendí. Algunos hijos esperan. Te aman, pero ya te han superado emocionalmente. No puedes cambiar eso, no puedes forzarlo, pero puedes protegerte, puedes establecer límites, puedes exigir ser vista como una persona, no un plan patrimonial. Y si no pueden hacer eso, puedes llenar tu vida con personas que sí pueden. Puedes dejar de esperar junto al teléfono. Dejar de reorganizar tu vida alrededor de su conveniencia.
Puedes construir conexiones que no sean sobre lo que dejarás atrás, sino sobre quién eres ahora mismo. La familia no siempre es sangre, a veces es la vecina que pregunta cómo estás, la hermana que llama, el hijo que te ve, no la herencia, a ti. Estoy agradecida por hijas que pueden disculparse, por hermanas que llaman solo para hablar, por vecinas que me ven como soy, por aprender finalmente que no tengo que aceptar amor que se siente como una transacción comercial. Estoy agradecida por ver estas 7 señales, porque verlas finalmente me devolvió mi vida. Gracias por sentarte conmigo, por escuchar a una anciana hablar de lo más difícil que ha tenido que ver. Si quieres sentarte conmigo otra vez, estaré aquí, todavía viviendo, todavía eligiéndome. Cuídate, sea lo que eso signifique para ti, y recuerda, mereces ser amada mientras estás viva, no solo llorada cuando te hayas ido.